Esta conferencia que vamos a ver ahora, de la evolución, la involución y la revolución, lo interesante que tiene es precisamente eso, que nos responde esas preguntas fundamentales de la existencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es el motivo de la existencia? Es una destructora, esa teoría es una destructora de la religiosidad. Sí, sí, sí. O sea, de los principios espirituales de que Dios crea al hombre. exactamente. Eso es lo que destruye en el fondo, es un ataque a la religiosidad, disfrazada de teoría y todo, pero... Por eso es que la ciencia y la religión están así, son contrarias. Claro, cuando tienen que estar unidas. Sí, o sea, la idea es que estén unidas. El verdadero religioso tiene que ser un científico. Un científico. Y de hecho eso es el anticristo, pues el anticristo es la ciencia sin religión. Bien, amigos, Fernando es escritor y conferenciante internacional, autor de los libros Autoconocimiento, Suprasexo y El sabio uso de la energía sexual. Y bien, amigos, la historia falaz de Darwin contada al mundo desde las aulas, los colegios, las escuelas y universidades hace más de 150 años, fundamentada en el argumento de que el hombre procede del mono, es el mayor engaño promovido y vendido a la humanidad. Este engaño y esta historia falsa se promovió con la idea de establecer a la ciencia como una doctrina similar a las religiones. Pero lo cierto es que, a la luz de la Gnosis, el hombre provino de una fuente absoluta. Puedes llamarle Dios, universo o la sustancia creadora, la sustancia sin formar. ¿Cómo liberarnos de esta historia mal contada y del valle de lágrimas? En nuestro programa de hoy, el escritor Fernando García Silva te lo explicará en el marco de su conferencia denominada Evolución, Involución y Revolución. Tres conceptos que han sido objeto de mucha controversia y manipulación. Después del intro, regresamos con la historia. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de la otra dirección por Omnius 24 horas y el jardín de tu mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador. Escritor del libro La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Todas las respuestas están dentro de nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el motivo de la existencia, entre otras intenciones? Vayamos a la conferencia con Fernando García Silva. Ya regreso. Fernando, bienvenido una vez más a Omnius 24 horas, el jardín de tu mente, en la otra dirección. Gracias, Orlando. Usted sabe que aquí, como siempre, con un tremendo placer y una alegría nuevamente compartir contigo. Es un honor, el honor siempre va a ser nuestro, Fernando. Fernando, la falacia establecida en el origen de las especies, que data más de 150 años, la falacia de Darwin, ¿verdad? En relación a que el hombre procede del mono. Es una idea, es una falacia, una historia, es un engaño que se lleva a las escuelas, a los colegios, a enseñar a nuestros niños. Pero no pudiéramos enseñar, sino engañar a nuestros niños. Todos nosotros pasamos por esa, ¿verdad?, experiencia de esa historia que venimos enfatizando constantemente, que nos han contado. A la luz de la Gnosis, el hombre pues proviene de una fuente absoluta. Podemos llamarle Dios,
universo, energía, como quieras, o la sustancia sin formar. No hay prueba sobre esa tesis, sobre esa falacia de Darwin. Esta historia de Darwin, pues, se le dio tanta promoción y aceptación para sentar la ciencia como una doctrina. En mi opinión, me parece, y ya lo vamos a ver en tu ponencia, ¿verdad? Para la liberación del Valle de Lágrimas, la revolución creo que es la medicina, es la salvación de la humanidad. El tema que nos ocupa hoy es la evolución, la involución y la revolución. Tres conceptos de muchas conjeturas y controversia, pero más que controversia es que hay un dicho que cuando una mentira se dice 1000 veces, pasa como una verdad. Está en la... Y tú y yo estamos aquí también para colaborar con el conocimiento de los científicos, incluso número 1 del mundo, de lo mejor de nuestra ciencia, la ciencia del final del siglo XXI, final del siglo XX, inicio del siglo XXI, que esas ideas de Darwin no tienen cabida, nunca tuvieron cabida, hoy mucho menos. En ese sentido, Fernando, yéndonos a las preguntas, tengo muchas inquietudes sobre este tema. Pues Fernando, tú y yo estamos aquí para aportar también, a robar un poco de luz en esta conferencia sobre la evolución, la involución y la revolución. Vamos a ver de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es el motivo de la existencia, entre otras cosas. ¿De dónde realmente, Fernando, venimos? ¿Hacia dónde vamos como colectividad, como humanidad? ¿Y cuál es el motivo de la existencia, entre otras cosas? Bueno, esta conferencia que vamos a ver ahora, de la evolución, la involución y la revolución, lo interesante que tiene es precisamente eso, que nos responde esas preguntas fundamentales de la existencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es el motivo de la existencia? Exacto. Si uno le pregunta a cualquier persona esas preguntas esenciales, que son como básicas para entender su vida, en realidad no hay un conocimiento profundo, una sabiduría con relación a eso. Incluso la misma ciencia no tiene, la misma ciencia también, la antigua ciencia todavía no ha sabido explicarnos esa pregunta. No ha sabido explicarnos, darnos esa respuesta. Claro, sobre todo con la introducción sobre Darwin, ¿verdad? Sobre la teoría de la evolución del ser humano, que es una teoría totalmente falsa y que precisamente el objetivo que tiene es confundir a las personas para que las personas no comprendan en realidad su verdadera naturaleza, ¿ya? Entonces, esta conferencia, la número 8 del temario, viene a nosotros a darnos luz con relación a esas preguntas fundamentales de la existencia. Aquí la idea, nos vamos a responder muchas preguntas, pero como siempre lo hemos dicho, la idea es que nosotros investiguemos por nosotros mismos estos, ¿ah? Para eso está el desdoblamiento astral, la meditación, exacto, y todo el trabajo íntimo para poder, digamos, ir comprendiendo profundamente esto dentro de nosotros. Entonces, ¿de dónde venimos? La primera pregunta esencial. Nosotros todos, como chispas divinas, venimos del absoluto. El absoluto es el ser de nuestro ser, es nuestro hogar verdadero. Exacto. En el absoluto nosotros éramos absolutamente felices. En el absoluto lo teníamos todo y éramos regidos solamente por una ley. Imagínese usted que ahora físicamente somos regidos por 48 leyes y en el absoluto éramos regidos por una ley. Y más encima de esa única ley es la ley del amor o la ley del supremo libre albedrío. Pero el problema es que nosotros no éramos conscientes de nuestra felicidad. Y la felicidad, sin conciencia de la felicidad, no es felicidad. O sea, yo, si no tengo conciencia de lo que tengo, no me doy cuenta de lo que tengo. Y para ser consciente, hubo que perder. Porque uno valora las cosas cuando las pierde. Cuando ya no las tiene, ahí
oye, que me Sí, servía eso, sí, ¿ah? sí. Que era útil, yo amaba a esta persona cuando vienen las separaciones y todas esas cosas, los problemas existenciales, cuando uno pierde algo, ahí se da cuenta. Entonces, hubo que perder lo que es la única ley, que es la ley del amor, del supremo libre albedrío, para ahora hacernos conscientes de eso. Por ejemplo, un bebé, un niño pequeño en su cuna, su madre le da alimento, lo cuida de todo, él es feliz, pero el niño no sabe que es feliz, Exactamente. no tiene conciencia de su felicidad. Es Entonces, inconscientemente, exactamente. claro, es inconsciente de lo que tiene. Entonces, la idea es que nos hagamos conscientes de la felicidad. Entonces, por eso que uno sale del absoluto y entra en esta etapa de la encarnación, ¿ya? De tomar manifestación en el mundo de la creación para, ¿hacia dónde vamos? Vamos de regreso al absoluto. La idea es regresar a nuestra casa primaria. A Como nuestros decía, orígenes, exacto. a nuestros orígenes. Como decía Jesús, mi reino no es de este mundo, ¿ya? En realidad, el reino de ninguno de nosotros es de este mundo. Nosotros estamos aquí en un mundo transitorio nomás, en un mundo que tiene un principio y tiene un fin, pero en realidad nosotros tenemos que regresar allá. Entonces, Somos seres, el claro, objetivo de la existencia es hacer ese trabajo para regresar al absoluto con conciencia a la felicidad. somos seres espirituales con una experiencia física. Exactamente. Nuestra verdadera naturaleza es espiritual. Así es. Uh-huh. Fantástico, Fernando. Entonces, Fernando, estas son leyes mecánicas. Claro, por eso que es importante entender de que la ley de evolución y la ley de involución son leyes mecánicas, ¿ya? Todo crece y decrece, todo sube y baja, todo va y viene, todo es regido por el biorritmo, ¿ya? Entonces, esta ley mecánica de donde sale el sol y después se acaba el sol y viene la noche y todo va y viene, ¿ya? Las plantas crecen, se desarrollan, llega a su apogeo y luego se marchitan y mueren y se secan. El cuerpo físico nuestro también crece, se desarrolla, llegamos a una edad cúspide, ¿verdad?, de 40 años, ya ahí nos creemos leones, dueños del mundo, pero después empieza a envejecer, ¿verdad? Uno ya, y al final ya termina un Exacto. abuelito decrépito y muere. Y así, así, las civilizaciones también tienen su apogeo, su crecimiento, su Sí, sí, desarrollo, su sí, sí, esplendor, sí. su gloria, y luego su decrepitud y su muerte. Lo, Y lo, es lo que lo, estamos viendo. claro, lo Y es lo veíamos, que estamos viendo ahora, lo que estamos ojo, mirando ahora, exactamente. Estamos al la final. civilización. Exactamente. Nuestra humanidad actual está entrando en su proceso final. Entonces, estas leyes de evolución e involución son leyes mecánicas, ¿ya? Que rigen todo, pero la idea es que uno vino a liberarse de estas leyes mecánicas, ¿ya? Y Exactamente. para liberarse de esta ley mecánica existe la otra ley consciente, que es la ley de la revolución consciente, que la vamos a ver más adelante. Fantástico. Entonces, Fernando, con todo esto que estamos experimentando a nivel de colectividad, pudiéramos decir que la humanidad está evolucionando. Ese es el problema, ¿ya? Porque el dogma de la evolución, tanto escolásticamente, como decías tú, en los colegios, en las universidades, ¿verdad? Se Generaciones trata por de generaciones ya imponer están como una esa historia. creencia. Es falso, ¿ya? Pero también, lamentablemente, muchos grupos pseudo-esotéricos, gente que busca la espiritualidad también, gente que habla de la nueva era y que estamos en una evolución, que el ser humano está evolucionando hacia un mundo superior. Eso es falso. Porque el desarrollo espiritual no está regido por una ley mecánica. No, Eso es lo primero no. que hay que entender. Porque si Sí, fuera así, si el tiempo evolucionara y nos llevara a nosotros a desarrollos espirituales grandiosos, nosotros aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué dar mensajes de espiritualidad? Mejor vamos a la casa a descansar para que llegue nuestro tiempo donde vamos a ser seres superiores. Pero no, el tiempo no perfecciona a nadie, el tiempo evoluciona y luego involuciona, el tiempo levanta y luego hunde. Y en ese proceso de subir y bajar es donde uno tiene que entender esta ley mecánica para salirse de esas fuerzas mecánicas, ¿ya? Entonces, no existe la evolución continua. Lamentablemente, este dogma de que nosotros vamos en un proceso evolutivo, que vamos evolucionando como especie, mire usted la humanidad como está actualmente. Ya la gente prácticamente peleando en las calles, la tercera guerra ya casi que se prende ahí sí. fuertemente, entonces es mucha violencia. En mi libro, La otra dirección, Fernando, pues enfatizo
y comparto esta idea también con otros autores de renombre mundial, de prestigio, como Greg Braden, el José Luis Parisi. Tú mismo también compartes esta idea. Estamos en la peor historia de la humanidad. Cuando creemos crear algo para solucionar un problema, estamos creando más problemas. Exactamente. Nosotros actualmente estamos viviendo lo que se llama el Kali Yuga, que es la edad negra, ¿ya? Entonces, en este Kali Yuga o en este proceso involutivo, lamentablemente la humanidad completa está entrando se está hundiendo en los procesos involutivos. Sí, sí. ¿Ya? Por eso que solamente el trabajo interno hacia nuestro interior es lo que nos puede sacar de aquí. No es una lucha externa contra el gobierno, contra los países, contra los mandatarios. No, es una lucha contra nuestra propia oscuridad, porque nosotros estamos aquí nuestra ignorancia. por lo que tenemos dentro. Nuestros propios defectos. Si uno dice, no, que este dictador, pero nosotros tenemos un dictador dentro de nosotros. Dentro, exactamente. Y si uno no saca a su dictador interno, no saca nada con derribar a los 10 dictadores de afuera, porque no sacó al principal, que es el que tiene dentro su corazón. Exactamente, exactamente. Los historiadores, pues, y asimismo también yo lo comparto en mi libro, los historiadores, pues, establecen el siglo XX, que ya lo hemos hablado, como el siglo más sangriento de la humanidad, donde ese siglo vio guerras, genocidio de carácter religioso, étnico, filosófico, y en ese sentido, por esa razón, la misma la ONU eligió el término genocidio para señalar el siglo XX, un siglo de mucho conflicto, muchas guerras, mucha sangre. De modo que nosotros podemos entonces, Fernando, dejar establecido una vez más que la teoría de la evolución Darwin es falsa y de toda falsedad. Claro, porque todavía se busca el eslabón perdido. El famoso eslabón perdido no existe. Que no lo va a encontrar nunca. Y no solamente no existen, no existe. Lo que pasa en el fondo es que la teoría es al revés. ¿Ya? El hombre no viene del mono, sino el mono es un hombre involutivo. El mono son de especies humanas que hubo hace muchos millones de años atrás y que al final se fueron mezclando con animales y en el fondo ahí hay una mezcla de hombres involutivos. Entonces la cosa es al revés, imagínense. O sea, no solamente está equivocado, sino es al revés. Es al revés, totalmente. Es al revés. Entonces, Fernando, todo eso que estamos mirando, como decíamos, ¿verdad? El actual estado de la humanidad caótico, pues indica que vamos involucionando. Exactamente. Por eso que es interesante que la gente reflexione para que nos demos cuenta cómo estamos actualmente y que en realidad la humanidad entera está involucionando y que nosotros individualmente como personas, cada uno de nosotros está en un proceso involutivo y que podemos salir de esa involución si trabajamos los yoes que tenemos dentro. Exacto. Genial. ¿Cómo se llama, entonces, cómo se procesaría, Fernando, la evolución? Bien, vamos a hablar entonces de todo el proceso evolutivo, ¿ya? Cuando viene esta chispa, porque el absoluto se dice que vomita, se dice el término esotérico que el absoluto vomita una creación, ¿ya? Y salen estas chispas divinas, y estas chispas divinas salen del absoluto y se van dividiendo en leyes y luego ingresan al mundo de la creación, ¿ya? Al primer plano que ingresa uno cuando sale es al reino mineral, ¿ya? Que es el nivel más bajo, porque existen 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano, ¿ya? Entonces nosotros ingresamos al reino mineral y o sea, que nosotros, ¿qué fuimos al principio? Piedras, ¿ya? Sí. Y espiritualmente a los habitantes del reino mineral, ¿cómo se le llama? Gnomos y pigmeos. Son pequeños seres que si uno los viera en la 4ª dimensión, ¿ya? Vería a esos seres muy pequeños. De hecho, hay niños que dicen que juegan con amigos imaginarios,
y están jugando con los habitantes de la naturaleza, con los habitantes de las piedras, son gnomos. Bueno, en algunos libros de textos de historia vimos esas imágenes, ¿no? De esas especies. Claro, exactamente. Entonces, lo primero que uno ingresa entonces es al reino mineral, ¿ya? Y ahí se nos da un cerebro, que es el cerebro emocional. Y ahí, el primer cerebro que nosotros obtuvimos es el cerebro emocional del sentimiento, el sentir, ¿ya? La tarea de estos nomitos, de estos elementales, de los minerales, es simplemente ir a sus escuelas a aprender con sus gurús devas, porque existen maestros que se llaman gurús devas. ¿Ya? Sí. Esos gurús devas van enseñándole a estos elementales de la naturaleza, a estos nomitos, sobre el idioma y las costumbres del reino en el cual están habitando. Y ellos pueden estar cientos de años, miles de años, hasta millones de años puede durar uno en esa época como gnomo. ¿Ya? Es decir, Una vez, en esa especie, ¿se puede durar todo ese tiempo? mucho tiempo. Nosotros podemos durar mucho tiempo como especie elemental de la naturaleza como gnomos. ¿Ya? Ojo, aquí es bueno aclarar la diferencia entre gnomos y pigmeos con duende. No son duendes. ¿Ya? Los duendes, aunque la gente los confunde mucho, Sí, el sí, duende sí. es un mago negro. También es pequeño, pero es un brujo, un mago negro. Entonces, cuando hablemos de elementales de la naturaleza, el término correcto es gnomos o pigmeos, pero no duendes. ¿Ya? Es bueno aclarar. Entonces, Fernando, en un paréntesis, entonces, lo primero es que nosotros fuimos piedra, ¿no? Sí, fuimos piedra. Bueno, cuando examinamos los grandes textos, los notables libros de la alquimia, y ahí entra nuestro maestro Samael, pues aborda así esa parte, esos orígenes, de donde exactamente mineral. Claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo este proceso evolutivo? Porque nosotros vamos a ir evolucionando para lograr incorporarnos en el reino humano. Porque no podemos llegar directamente desde el absoluto, desde el mundo de la inmaterialidad, Como lo que somos ahora. directamente a lo que somos ahora. Tuvimos que pasar por un proceso evolutivo. Y eso es la evolución. Vamos pasando por estos reinos, mineral, vegetal, animal, y por último al cuarto reino que es el humano. ¿Ya? Entonces, cuando ya los gurú devas examinan a estos gnomos y ven de que ellos han creado ciertos defectos, porque el objetivo de la evolución es crear estos defectos psicológicos. Sí, sí. Porque lamentablemente para poder ascender, primero uno tiene que bajar. Todo el que quiere subir, primero tiene que bajar. Exacto. ¿Ya? Entonces, así ellos van aprendiendo. ¿Y cuáles son los primeros defectos que va creando los gnomitos? La pereza. Porque que ya no quiero ir a estudiar, que ya he estudiado mucho, entonces, la desobediencia al gurú, empiezan la rebeldía, la antipatía, y todos esos defectos empiezan a crearse en estos gnomos. Cuando ya lo examinan y ven de que ellos han creado cierta naturaleza íntima, ¿ya? Y que tienen ciertos defectos creados en este proceso, entonces los pasan al siguiente reino evolutivo, que es el reino vegetal. ¿Ya? Aquí se le asigna un segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. ¿Ya? El cerebro motor instintivo sexual es un solo cerebro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí ya la plantita, por ejemplo, ya tiene reproducción, la plantita tiene cierto movimiento. No se mueve mucho, no puede desplazarse del lugar, pero ya puede... puede mover sus hojas, puede mover sus ramas, puede buscar el árbol, puede competir. Usted sabe que en la selva, por ejemplo, los árboles más altos ahí, los que están abajo, se trepan. Hay una competencia, hay una lucha en la selva por salir adelante. ¿Ya? Entonces, toda esa competencia que va desarrollando otro tipo de defectos psicológicos, ¿ya? Y aprendiendo sobre lo que es la sobrevivencia, lo que es salir adelante, luchar, obtener los recursos de la naturaleza, van aprendiendo de cómo funciona la naturaleza. Ahí en ese proceso se va creando el intercesor elemental. ¿Se recuerda de la conferencia anterior? Cuando hablábamos de eso, sí, exactamente. Entonces, el intercesor elemental se va creando en todos esos procesos evolutivos porque nosotros fuimos plantas. ¿Ya? Ahora, al momento de salir, uno sale a través de algún rayo, porque cada uno de nosotros pertenece a uno de los 7 rayos de la creación. ¿Ya? Y esos rayos están marcados por las arrugas aquí en la frente. Si uno se viera en un espejo
las Sí, arrugas que sí, tiene en la sí, frente, sí. podría saber a qué rayo pertenece, en el mundo astral, ojo, no en el mundo físico. No es que yo me meta en el En el físico. mundo, en el mundo astral, el mundo que pertenece al mundo lunar, ¿no? Claro, el mundo astral. Perdón, al mundo solar Cuando también. uno va, está en su cuerpo astral y se va al cuerpo astral y se ve ahí, ahí puede ver esa rayita. Bueno, dependiendo del rayo al cual uno pertenece, que puede ser rayo de algún planeta, de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter o Saturno, ahí uno encarna, lo hacen encarnar en determinadas plantas, Son, en son, determinados árboles, son en 7 determinadas rayos, familias. ¿verdad? 7 rayos. 7 rayos, exacto. Claro, entonces ahí se va desenvolviendo este elemental, ya que ahora no se llama gnomo, sino se llama elemental, y va tomando cuerpo en alguna plantita y va aprendiendo sobre el idioma y las costumbres, como todo lo que expliqué. Cuando ya ve que ya ha desarrollado determinados defectos, pasa al siguiente, que es el reino animal. Y en el reino animal sigue con esos dos cerebros, sigue con el cerebro emocional y con el cerebro motor instintivo sexual, con la diferencia que ya siendo animal tiene más desplazamiento, se mueve, ¿verdad? Se reproduce, ya hay coito, cópula física para la reproducción de estos animalitos, ¿verdad? Entonces, así va desarrollando otros defectos. Por ejemplo, hay perritos, por ejemplo, que desarrollan la rabia, por ejemplo. Los celos, hay perros que cuidan mucho a su amo, son celosos, ¿verdad? Sí, Entonces, a su hay especie, otros que son ¿verdad? hambrientos, como el Jordan. Exacto. Que le tiramos solo la ruedita y yo requiere más. Claro, entonces ahí va desarrollando, dependiendo del animal que uno encarne, también según su rayo, va a determinar en gatito, aquí acaba de entrar un gatito, ¿ya? Entonces, así va tomando cuerpo. Cuando ya ha creado ciertos defectos, cuando ya ha cumplido el aprendizaje en ese reino, entonces ingresa al cuarto y último reino, que es el reino humano, ¿ya? Aquí en el reino humano ya la persona se puede decir que ya tiene alma, ¿ya? Primero fue un gnomo, después fue un elemental del reino vegetal, después fue un elemental del reino animal y ahora es un gnomo. O sea, ahora es un ser humano, tiene alma, ¿ya? Y aquí tiene una cantidad de existencias, que son 108 existencias. Se nos otorga en el reino humano. Entonces, en el reino humano se nos dan 108 existencias. Estas 108 existencias están divididas en dos ciclos. El primer ciclo de 54, que son evolutivas, y de las 55 hasta las 108 ya se comienza a involucionar. Las primeras existencias humanas son en lugares apartados, en la selva, donde la persona no tiene tanto contacto con las civilizaciones como acá. Tiene más contacto con la Pachamama, con la naturaleza, hay más sabiduría de todo lo ancestral, ¿ya? Y a medida que va creciendo en esta existencia, se va acercando a estas ciudades y ya, al final, mire cómo vivimos nosotros. Sí, En sí, ciudades sí. totalmente contaminados, de todo tipo, ¿verdad? Con radiaciones eléctricas, electromagnéticas, Los smartphones, que todo eso es energía, con la smartphone televisión. y con celulares, televisión y toda la información. Sí, ¿Mm? sí. Rodeado de personas, de todo tipo de personas. Imagínense cuando las personas que viven en edificios muy poblados, toda esa energía de las demás personas también nos contamina, no nos permite salir adelante, ¿ya? Entonces, uno tiene 108 existencias en el reino humano para no caer en la involución. Si uno no trabaja sobre sí mismo, entonces comienza a involucionar y comienza a descender por los planos, primero con encarnaciones en animales, después en vegetales y al final en minerales hasta que llega a la fosilización. O sea, se evoluciona, se obtienen 108 existencias humanas y se involuciona hasta llegar nuevamente al reino mineral. Ese es un ciclo, ¿ya? Ese ciclo es lo que se llama la rueda del samsara, o la rueda de Ezequiel también, Sí, que aparece sí, en la sí, Biblia, sí, 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 ¿ya? exacto. Entonces, esta rueda, un giro, ahí fue, evolución, 108 existencias, baja un giro, y esta rueda gira 3000 veces. O sea, uno tiene 108 vidas, existencias, perdón, por 3000 ciclos. O sea, ¿cuántas existencias humanas tenemos? 324.000.
De ahí que decíamos, enfatizábamos en la conferencia de los misterios de la vida y la muerte, que lo necesaria e importante que también y beneficiosa que es la muerte, que mucha gente le teme, ¿no? Claro, claro. Todas esas oportunidades son valiosísimas para poder perfeccionarnos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos 324.000 oportunidades humanas. Súmele usted cuántas encarnaciones hubo como vegetal, como animal, como mineral. O sea, la cantidad de existencias que uno tiene es vastísima, muchísima, muchísima. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es salir de esta rueda mecánica de girar en la rueda del samsara. ¿Ya? La palabra, ¿qué significa samsara? Significa valle de lágrimas. ¿Ya? Valle de lágrimas. Y los maestros dicen que la rueda del samsara que gira, el eje de la rueda del samsara está humedecido en alcohol. ¿Qué quiere decir eso? Que el alcohol, por ejemplo, es uno de los defectos, el alcoholismo, que nos mantiene, o sea, una persona que sea alcohólica jamás va a poder salir de la rueda del samsara. Siempre esos vicios nos van a mantener de manera cíclica, ¿no? Cayendo nuevamente a la involución, evolucionando nuevamente, 108 existencias, y a caer otra vez, y así dar vueltas y vueltas. ¿Ya? Entonces, la forma de salir de esta rueda del samsara, de los procesos evolutivos y involutivos, es solamente en el reino humano. Ningún animal se puede revolucionar, porque cuando ingresamos al reino humano, se nos otorga el tercer cerebro, ¿ya? Que es el cerebro intelectual. Entonces, el cerebro intelectual tiene la capacidad de discernir, de reflexionar y discernir, para decidir. Exactamente. Reflexionar y decidir. ¿Ya? ¿Qué es bueno, qué es malo, qué me conviene, qué no me conviene? Ningún animal puede reflexionar. El animal, el perro más inteligente, aprende, pero aprende por hábito, por costumbre, por repetición. Sí. No porque él razone. El hombre es el ser más elevado. Por supuesto. Pero está ahí transitoriamente. Está ahí porque la evolución lo dejó como hombre, pero si no logra liberarse y salir de ahí, va a involucionar. Y eso es lo que está pasando. Vuelve a la involución. Vuelve a involucionar. Extraordinario, Fernando, fantástico. Mucha luz en estos conceptos, porque hasta en los mismos medios se habla mucho, yo no uso mucho el término, pero sí se habla mucho disparate, ¿no? En relación a estos. Y es por eso mismo, es por la historia que nos contaron también. Era una historia que nos contaron, una falacia, la ciencia de los últimos 250 años atrás. Sí, sí. Por ejemplo, la naturaleza siempre tiende a la recapitulación, ¿ya? Y nosotros vemos esta recapitulación en el nacimiento de un bebé. Cuando se une el óvulo con el espermio, lo primero que crea es como una mórula, que se le llama. Ahí se recapitula el reino mineral. O sea, nosotros en el vientre de nuestra madre primero fuimos como una piedrecita. Luego esta mórula o esta piedrecita se inserta en el vientre de la madre, ¿verdad? Y empieza como a enraizarse, como que tira raíces hacia el interior, ¿ya? Y ahí estamos recapitulando, porque es como un arbolito, el reino vegetal. Luego toma su primera forma, como un animalito, reino animal. Y luego viene el cuarto con la forma humana. Entonces vea usted cómo en el útero materno la naturaleza recapitula los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Hay un principio, creo que es védico, me parece que en el Bhagavad Gita, que dice que nacer como ser humano no es tan fácil, ¿no? Más o menos eso es lo que dice, es la idea, ¿no? Nacer como humano no es tan fácil. Incluso hasta por merecimiento, Fernando. Por supuesto, por un trabajo interior, claro, requiere mucho avance. Nosotros ni nos imaginamos la cantidad de millones de años que hemos estado para estar aquí los dos conversando frente a frente. No fue que ayer que comenzó esto, no, son muchos millones de años. Fantástico, ahí está esa máquina sofisticada que ya hablábamos, ¿no? El ser humano.
amigos de OnNews 24 horas. Estamos platicando con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, prestigioso, honorable, escritor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el Manejo, el sabio uso de la energía sexual. Bien, Fernando, entonces pasemos cómo se encuentran estos centros hoy en día en la mayoría de las personas. Fernando, entonces, cada cual va evolucionando según el rayo al cual pertenece, ¿no? Claro, todo este proceso, digamos, de encarnación en un animal o en un vegetal va a depender del rayo al cual pertenece la persona, ¿ya? Por eso que hay personas, por ejemplo, que pueden pertenecer al rayo de Marte y son personas guerreras, ¿ah? Personas fuertes, ¿ya? Y hay otras personas que pueden pertenecer al rayo de Venus y son personas más amorosas, que cumplen funciones de servicio con mayor amor. Entonces, los maestros, los devas, van viendo a qué rayo pertenece la persona y ahí lo van haciendo que encarne en determinada especie, ya sea vegetal o animal, según el rayo al cual pertenece. Luego, en el reino humano, todos pertenecemos a los 7 rayos, o sea, no importa el reino humano, pero aquí uno se va especializando según su rayo personal. Fantástico. De modo, Fernando, entonces, ¿cuáles son las posibilidades que se tienen en la rueda? Las posibilidades que se tienen en la rueda son 3. Todo el que ingresa a la rueda del samsara tiene 3 posibilidades. Uno es el triunfo, el otro es el fracaso y el tercero es la renuncia. O sea, usted puede triunfar y salir de la rueda del samsara y transformarse en un ángel, puede fracasar, hundirse en el abismo y transformarse en un demonio, o puede renunciar. Eso va a depender del trabajo interior que ya verá. Claro, claro. El ser de uno puede decir, no, yo me salgo de este juego, porque imagínense, son 324.000, es un camino larguísimo, Exacto. Muy largo. Muy largo. Puede decir, no, yo me salgo de esto, ¿verdad? Obviamente tiene que hacer como un trabajo previo para lograrlo, y lo aprueban. Tiene que vencer al huracán. El que es capaz de vencer el huracán en los mundos internos, ¿ya? Lo prueban y lo meten dentro de unos vientos huracanados, terribles. ¡Ay! Si la persona siente como una desesperación y se mete dentro de una cueva, se metió dentro de un útero, no logró escaparse. Entonces, indudablemente que inclusive para salirse, para renunciar, igual se requiere de cierta preparación. Pero lo interesante es saber de que existe la vía de la renuncia. Entonces, triunfo, fracaso o renuncia. Sí, incluso la mayoría de los maestros espirituales abordan el aspecto de la renuncia, ¿no? Sí. En este proceso. Entonces, Fernando, el objetivo de la evolución en sí. El objetivo de la evolución es precisamente ir formando el alma, ¿ya? Y el alma es esa envoltura seminal que nosotros tenemos. El alma está dada por los yoes, por nuestros defectos psicológicos, porque dentro de cada defecto está lamentablemente atrapada, dormida un porcentaje de nuestra conciencia. Entonces, el objetivo de la evolución es crear el alma. Se nos da un ciclo de toda esta revolución de 300.000 años esotéricos. Se dicen años esotéricos, pero en el fondo son niveles de conciencia, ¿ya? Y esos 300.000 años esotéricos que se habla para lograrlo, se da en estas 3.000 vueltas a la rueda del samsara y en estas 108 existencias en el reino humano, ¿ya? Entonces, es mucho lo que uno tiene, mucho tiempo que uno tiene para lograrlo. Pero, ¿cuántas existencias necesita uno para hacerlo? Hablábamos de 108, ¿no? ¿Una sola? Una sola. Una sola. Es decir, sí, porque ya lo abordamos, lo tocamos en otras conferencias, ¿cierto? Es decir, una sola va a depender del trabajo. Son oportunidades y posibilidades. Bueno, no lo lograste ahora, pues tiene ya. Es como el letrero que tú me mandaste que decía, hoy no se fía, mañana sí. Hoy me colocan aquí en los colmados. Hoy no fío, mañana sí. Y todo al otro día va el mismo letrero. Hoy no fío y mañana sí. Es lo mismo que yo digo, no, en esta existencia no trabajo sobre mí, en la próxima existencia sí. Ya
Y aquí va a estar. Es decir, que la gente dice, bueno, no, yo voy a emborracharme, yo voy a hacer todo lo que... En la próxima, como tengo todas esas posibilidades, en la próxima... Claro. Es mejor hacerlo en la primera. En una sola. Y eso es lo que vino a enseñar el Maestro Jesús. El Maestro Jesús vino a enseñar que se necesita solamente una existencia para revolucionarse, ¿ya? Y cada uno de nosotros puede hacerlo en la existencia que está ahora, pero tiene que ser uno una persona, como decimos acá, empilado, o sea, decidido. Determinación. Con determinación, claro. Por eso que en la Sagrada Escritura dice, a los tibios los vomito, porque en el fondo, hoy día sí, mañana no, que tal vez, que no me empujen, así no sirve. Tiene que ser con decisión, valor y decisión, una sola existencia, muchas oportunidades, pero solamente necesitamos una bien vivida. Fantástico. Entonces, ¿en qué momento, Fernando, nosotros podemos comenzar a involucionar en el estado humano? En el estado humano, nosotros, como te decía, subimos hasta la existencia número 54, que es la mitad de la 108, y desde ahí ya comienza a involucionar. Comienza el descenso humano, ¿ya? Al principio, cuando uno ingresa al reino, uno ingresa al reino mineral. Después pasa al vegetal, animal y humano, hasta la 54. Después comienza a tomar en el estado que se llama humanoide. Después baja animaloide, vegetaloide y mineraloide. Exacto. O sea, la involución se da en los 54 existencias del reino humanoide, ¿ya? Pero aun y cuando la persona esté involucionando ahí, igual se puede liberar. Uno se puede liberar hasta la 108ª existencia humanoide, imagínense. Si se pone las pilas y dice, no, está bueno, basta de perder mi energía sexual, basta de alimentar mis yoes, basta de ser tan ambicioso y voy a poner a amar a la humanidad, se pone las pilas y se puede liberar. Pero ya cuando sale de la 108ª existencia e ingresa a los mundos de infierno, a la involución, comienza a tomar en el cuerpo humano, ahí ya no tiene vuelta. Ahí ya solo es involución definitiva. Genial. Extraordinario, fantástico, apasionante. Mi maestro Wayne Dyer, Fernando, él decía que nosotros somos el alimento del mañana, es decir, de la próxima generación. La generación anterior fue el alimento nuestro. Un paréntesis fuera de las preguntas que tengo en mi guión. Es lo que vamos hablando, sí, todo este proceso, si lo vemos, es una realidad. Claro, claro. Pero por eso, lo interesante es saber que en el fondo, nosotros más que ser un alimento para la próxima generación, nosotros tenemos que ocupar todo el entorno para nuestra liberación, para la revolución de la conciencia, para salir de aquí. Y luego uno puede regresar acá a ayudar a los hermanos, pero ya liberado o con un porcentaje. En otro nivel, como hacen los maestros, en otro nivel de conciencia. Con otro nivel de conciencia. Con otro nivel de conciencia. Igual queda ahí dando vuelta. Sí. Fantástico. Debemos entonces, Fernando, de deducir nosotros entonces que toda la humanidad está entrando en el abismo en estos momentos decadentes. Exactamente. Como uno lo ve y se da cuenta, nosotros somos los mismos bárbaros de antes que nos peleamos, que luchamos, que guerra, que conflictos, que ambición, que codicia, que lujuria. Y lamentablemente los maestros ya han determinado que esta humanidad ya tiene que empezar a entrar en el abismo, porque ellos dicen, si no, cada segundo que pasa, la humanidad se pone más degenerada. Porque por esta ley de evolución e involución, si no está subiendo, está bajando. Está bajando. Lo que no sube, baja. Entonces, como uno no trabaja dentro de sí, la misma naturaleza, por ley de entropía, lo está haciendo a uno que vaya involucionando. Entonces, lamentablemente la humanidad actualmente sí, está involucionando en forma generalizada. Pero mientras uno esté en el reino humano, tiene la posibilidad sí. ¿Por qué? Porque tiene el tercer cerebro. Cuando uno baja la involución y empieza a tomar cuerpo en animales, ¿qué es lo que le quitan?
le quitan el cerebro intelectual. Ya no hay ya no puede reflexionar. Hacia abajo. Genial, genial. Fantástico. Para clausurar una pregunta más, Fernando. ¿Cómo podemos entonces liberarnos de las leyes? Ya hablabas, tocaste un poquito, de las leyes mecánicas de evolución e involución. Claro, por eso que es importante entender la revolución de la conciencia. Ya el maestro Samael habla y tiene Los tres factores de la revolución de la conciencia. Claro, tiene un libro que es el Tratado de Psicología Revolucionaria. Extraordinario, ¿eh? Ahí, en el fondo, uno tiene que entender de que esta revolución de la conciencia está dada por tres factores. ¿Ya? El factor morir, el factor nacer y el factor sacrificio. O sea, uno tiene que eliminar sus defectos psicológicos, y esa es una revolución contra tu mundo interior. Exacto. Contra tu propia oscuridad. Tiene que transmutar su energía sexual para lograr el nacimiento segundo. ¿Ya? Como Nicodemo cuando se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo voy a hacer de nuevo, maestro? Yo viejo, le dijo, ¿cómo me voy a meter dentro del vientre de mi madre y nacer nuevamente? No, morir ahora soy yo es. Jesús, ¿qué les dijo? Si cuando os explico las cosas terrenales no entendéis, ¿cómo vais a entender las cosas divinales? Entonces, ¿qué estaba diciendo el maestro? Estaba diciendo que el nacimiento segundo es un proceso divinal. Sí. Cuando la persona aprende a hacer del acto sexual la forma más elevada de la oración. Cuando recupera esa conexión espiritual con un acto sexual. Ya ahí se está divinizando el acto íntimo. Ahí comienza a nacer en otras regiones. Entonces, mientras eso no se haga, no hay nacimiento. Y el tercer factor es el sacrificio por la humanidad, que consiste en ayudar a las personas, en sacrificarse por los demás. No cobrar, en guiar, en orientar, en explicarle a las personas, sin un interés de ayudarse uno, sino ayudar a los demás de una forma desinteresada, de forma absolutamente altruista y gratuita. Eso sí. Genial, fantástico, Fernando. En una ocasión, Wendayer nos cuenta una anécdota que coincidió con la Madre Teresa en una entrevista, ¿no? Una estación de Phoenix, una estación súper poderosa mundialmente. Entonces, imagínate tú, Fernando, se nos aparece a la Madre Teresa, el locutor, el comunicador que estaba ahí, cuando se excitó, se emocionó, dice, tanto honor, se llenó, me dijo, tanto honor. Entonces, cuando la iba a entrevistar a ella, primero que a Wendayer, él estaba tan emocionado con la presencia de la personalidad de la Madre Teresa, que le dijo, Madre Teresa, podemos pedir lo que usted quiera, tenemos una emisora muy potente, y ella le dijo, no, mi misión no tiene que ver nada con dinero. Ella venía de una noche anterior de visitar ¿cómo se llaman? Los hospicios, donde están la gente, ¿verdad? Los pobres. Y él sigue insistiendo, pero Madre Teresa, tenemos una emisora demasiado potente, podemos todo lo que usted quiera. Él no sabía qué hacer con tanto honor. Al final él insistió tanto que la Madre Teresa le dijo, si usted quiere hacer algo, entonces, por mí, vaya mañana cuando se despierte a las 5 de la mañana y a la primera persona que encuentre, dígale que no está solo. Es decir, amigos que nos siguen, hay una sabiduría, hay una sustancia inteligente, creadora, sin formar, que controla y rige el mundo. Nosotros venimos de esa fuente. Podemos hacer muchas cosas, como dice, de las que podemos ver, están a nuestra disposición. Podemos dejar atrás las ideas que no funcionan, pero las que funcionan podemos hacerlo. Procedemos de esa fuente inagotable, infinita, Dios, universo, como tú quieras llamarlo. Fernando, un honor, un placer coincidir nosotros
Y con esta visión, pues también podemos caminar hacia ese sacrificio de la humanidad. Decirle a la gente que no está sola, que alguien va invisiblemente guiando su vida. Exactamente, así es, pues hay maestros, ahí, el ser está ahí con uno siempre, siempre. El ser tiene muchas partículas que le da órdenes para que nos ayude y nos proteja en el camino. Y aunque le toca involucionar, aún involucionando, el ser no lo va a dejar solo, porque es parte de la obra también, del aprendizaje. Genial, fantástico. Un abrazo del alma, Fernando. Esta es la conferencia, nuestra conferencia número 8. Será Sí. por el beneficio de la humanidad. Vendrá la próxima, la 9 y la 10. Un abrazo del alma. Gracias. Igual, que estén muy bien. Gracias a todos. Amigos, nos están pidiendo un corte. A nuestro regreso, la opinión acerca de la entrevista con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento Suprasexo. Y bien amigos, mi opinión con relación a la conferencia de Fernando García. Bien amigos, la conferencia Evolución, Involución y Revolución de Fernando García, excelente. En lo que a mí respecta, la conferencia me aclaró muchas dudas y satisfizo todas mis inquietudes. Fernando es un eminente escritor con un mensaje de alto impacto para estos tiempos, donde a nivel de colectividad experimentamos la mayor de nuestras crisis, el pensamiento. Mi reflexión personal con relación a la conferencia. De las 7 razas en la humanidad, la quinta raza, que somos nosotros, se encuentra al final del recorrido, y lo triste de esto, amigos, es que no hemos logrado como colectividad ni como raza nuestra misión, la liberación. Sin embargo, aunque estemos casi al final del túnel y sin haber alcanzado la gran meta de la otra dirección, disipar la oscuridad de nuestra ignorancia y revelar la luz, la apertura para el cambio interior, la liberación, puedes determinarlo ahora mismo. Nunca es tarde. El despertar puede estar al amanecer. Muchas gracias por ver este programa. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Hasta un próximo encuentro.